Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos al tercer día del cuarto encuentro de profesores en Historia y Ciencias Sociales. Es nuestro último día y les doy la bienvenida para dar paso a un ponente estrella, docente, también fue docente de la Escuela de Historia, muy querido por nosotros, con una conferencia titulada Perspectivas epistemológicas de la investigación educativa. Voy a presentar al maestro Edgar Florencio Montúfar con una pequeña hoja de vida para que pueda él ya tener el uso de la palabra. Es licenciado en Sociología por la USAC, con una maestría en Ciencias Sociales por Flaxo, México, y estudió el doctorado en Ciencias Sociales en el Colmex. Ha sido docente en la Escuela de Historia y en otras unidades académicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con los cursos de Sociología de la Educación, Teoría del Juego, Análisis prospectivo, métodos cuantitativos y métodos cualitativos. Ha trabajado en investigación social en diferentes instituciones como la Universidad de San Carlos, Flaxo, Prodesa, y actualmente es subdirector del análisis de datos cualitativos y cuantitativos de la Digeduca Mineduc. Le damos la bienvenida al maestro Montúfar. Agradecemos el que nos acompañe esta tarde, el que nos transmita su conocimiento, y lo dejo en el uso de la palabra para no quitarle más tiempo, maestro. Gracias Sí. por estar acá. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Para mí, pues, primero que nada, es un gusto poder compartir con los colegas, amigos y compañeros de la Escuela de Historia. Realmente es un espacio muy enriquecedor. Eh, Realmente en un principio, hace muchos años, bueno, estuve involucrado ahí en la Escuela de Historia. Y ahí fue donde tuve la oportunidad de conocer al gran profesor Salva. Entonces, y a partir de ahí, pues, el desarrollo en las ciencias sociales hizo que poco a poco, pues, me fuera acercando un poco a la escuela de historia y poder tener la oportunidad de dar clases, primero en el profesorado, los sábados, y después en la licenciatura de enseñanza de la historia, que fue en los primeros años cuando comenzaron. A mí me tocó dar el curso de sociología de la educación. eh, para mí creo que es el curso que más me ha gustado dar. Realmente es el área de la sociología que más me interesa y realmente fue realmente una experiencia muy grata compartir ahí con los colegas de la Escuela de Historia. Así que gracias por la invitación y realmente es un momento para compartir con ustedes, más que una clase, ¿verdad? Es más compartir un poco del trabajo que se hace y algunas ideas que por lo que entiendo, está cada vez más la intención de trabajar investigación educativa, y a partir de las conferencias en las cuales he podido asistir, por ejemplo, la de la maestra Susan Gómez o el maestro, eh, ay, se me fue el nombre, Francisco Cabrera el día de ayer, pues veo que, digamos, ya se han tocado bastantes aspectos de la investigación educativa, y en ese sentido, pues dije, bueno, me voy a poner en una posición más de, de conocer cómo estamos en la investigación actualmente en Guatemala, ¿verdad? En algún momento, pues, existía el interés de, de hacer un estudio, una revisión documental para recoger, por ejemplo, una especie de recorrido de todas las investigaciones en educación que se han realizado en el país. Una especie de inventario, ¿verdad? Un ejercicio documental con el ánimo de tener mapeado, por ejemplo, qué temas se han trabajado, cómo se han trabajado. Y cuando digo cómo se han trabajado, son esas características de método, de teoría, los enfoques, ¿verdad? Y que nos pueda permitir a nosotros, pues, tener una idea de de cómo está el estado de la investigación educativa en el país. Y en ese sentido, pues, por ejemplo, ver la educación, en este caso, la investigación educativa, pero principalmente en ciencias sociales y
También en historia, pues se vuelve un aspecto de bastante interés, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que es de esas pendientes que todavía voy a guardar un tiempo, y tal vez más adelante, o tal vez alguien de los que está presente le hace clic la idea y dice, bueno, sí sería interesante meternos a hacer una especie de revisión documental de todas las investigaciones que se han publicado en Guatemala en investigación educativa y tal vez hacer el énfasis en investigación educativa en historia y ciencias sociales. Bien, pero bueno, ya vamos a entrar un poquito ya en la charla, ¿verdad? Pues se llama Perspectivas epistemológicas de la investigación educativa, más que una revisión de las diferentes perspectivas epistemológicas. Lo que interesa es acercarnos un poco a este quehacer de la investigación que existe en el país, que existe en Guatemala y que a veces pues lo vemos bastante distante. Llamo que lo vemos muy distante porque dentro de la academia se ve la investigación como algo que hace un grupo que está hasta arriba. Yo recuerdo cuando estaba estudiando en la universidad, uno miraba así a los investigadores, a los que estaban en los institutos de investigación, a los que tenían proyectos en la DIGI, o los que estaban trabajando, por ejemplo, en estas instituciones como que Flax o cosas así, que uno decía, haz algo a lo que uno aspiraría, ¿verdad? Pues uno está estudiando ciencias sociales y son como referentes, ¿verdad? Entonces, se ve la investigación como algo muy sagrado, así, que está ahí distante. Pero en la medida que uno va avanzando en la vida profesional y en la medida que uno va avanzando también en la experiencia educativa, impartiendo cursos, uno se va dando cuenta que la investigación no es como que una práctica exclusiva de un grupo. La investigación es un recurso y es un recurso que los profesionales de la universidad pues tienen para poder echar mano. No es casualidad, por ejemplo, que la Universidad de San Carlos de Guatemala llame tanto a sus estudiantes como a sus egresados, bueno, y a sus docentes también, a tres grandes acciones, actividades o áreas, ¿verdad? La docencia, la investigación y la extensión. Entonces, yo creo que eso es algo que tenemos que tener presentes la comunidad de la Universidad de San Carlos, donde no solamente la docencia, sino que también llama la universidad a investigar y a la extensión. Y creo que estos son aspectos que nos deben de marcar institucionalmente, porque como profesionales o estudiantes de esta casa de estudios, debemos de velar porque dentro de nuestras acciones o dentro de nuestras áreas de desarrollo, podamos tener la oportunidad siempre de tener acciones de investigación, de docencia y extensión. Yo creo que eso es algo que nos debe de marcar institucionalmente, ¿no? Entonces, ya entrando un poco en materia, eh, vamos a ver la educación. La educación es algo, una especie de fenómeno social o un hecho social, diría Durkheim, pero de una manera muy tal vez reduccionista o verlo de algo simple, podríamos verlo como un hecho donde estamos viendo que interactúan eh, alguien que está aprendiendo, alguien que está enseñando, hay un contenido que se está enseñando y ese contenido que se está enseñando se da a partir de un método, o sea, hay un proceso. En términos más pedagógicos, podríamos estar pensando en una didáctica del contenido. Y finalmente, pero no menos importante, está el contexto. Es decir, ese proceso educativo se da en un contexto social que hay que tomar en cuenta. Y en ese proceso, pues, es ahí donde tenemos ya un hecho educativo. Es decir, estamos eh, haciendo algo donde tenemos que tomar en cuenta de momento, pues, estos elementos, ¿verdad? Que lo conforman.
alguien que aprende, alguien que enseña, hay un contenido, hay un método para enseñar ese contenido y el contexto en el que se encuentran, no solamente quien está aprendiendo, sino también quien está enseñando. Entonces, estos son elementos que hay que manejarlos y la persona que se dedica a la educación, a formar, bueno, en el caso de ustedes que son estudiantes del profesorado, de la licenciatura, o algunos colegas que son docentes universitarios, pues es algo que hay que tomar en cuenta siempre, ¿verdad? ¿Cuál es el curso que voy a estar dando? ¿Qué contenidos, qué competencias son las que quiero desarrollar con mis estudiantes? Eso hay que tenerlo claro. Y no es difícil porque somos profesionales en esos contenidos, ¿verdad? Pero sí nos interesa también tener claro quién es el que está aprendiendo, quiénes son nuestros estudiantes, cuál es el perfil del estudiante universitario que está entrando, pues, en este caso, a las aulas de la escuela de historia, de dónde vienen, cuáles son sus realidades, qué problemas son los que afrontan, eh, qué necesidades, qué inquietudes, qué esperanzas tienen. Conocerlos enriquece ese proceso educativo. Y enriquece ese proceso educativo porque también nos da más claridad del contexto. Porque el contexto no es únicamente el salón de clases, el edificio de la escuela de historia o la ciudad universitaria de la zona 12 que muchos extrañamos porque ahora con la pandemia pues ya no hemos tenido la oportunidad pues de llegar, ¿verdad? Es cierto, tal vez muchos dicen el tráfico, pero el hecho de estar ahí en la universidad, de la misma, el mismo espacio educa también, ¿verdad? Pero el contexto supera el espacio universitario, porque el contexto también incluye el contexto en el que están la población estudiantil y también los docentes, el claustro docente. Tenemos docentes que tienen ciertas características, ciertos perfiles, solo con el hecho de si son hombres o mujeres en una sociedad machista como la guatemalteca, pues enfrentan desafíos distintos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la maternidad es algo que en algún momento, pues a algunas compañeras académicas les ha tocado, la maternidad ha demandado el tiempo y en algún momento, pues interrumpir sus procesos formativos o académicos, etcétera, etcétera. Entonces, es algo que hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Y finalmente, el método. ¿Cómo voy a enseñar estos contenidos? Y esto, pues de alguna forma, ya nos vislumbra un poco eso que estamos llamando educación. Entonces, la educación hay que verla como estos espacios, ¿verdad? Donde tenemos aquí, pues hay algunas fotografías para que nos abocan a esta educación presencial, el maestro, la maestra, etcétera, que están enseñando, que están utilizando algunos recursos, que están compartiendo con los estudiantes. Cabal al inicio, antes de que todos ingresáramos, platicábamos de cómo estos contextos virtuales han tenido un gran desafío de alguna manera para toda la población, pero desde el punto de vista del docente o del profesor, yo les compartía de que algo que ha afectado es que el proceso educativo es en sí una interacción, es una interacción social. Y en ese proceso de interacción social, al momento de tener las clases presenciales, uno puede visualizar, por ejemplo, en el rostro de los estudiantes, en su posición en la silla o hacia dónde están viendo, si lo que uno está diciendo les interesa o no les interesa. Ahorita, hablando a una cámara con una pantalla donde aparecen algunas fotografías con los nombres de las personas que escuchan, realmente no se pierde, no tiene esa información. Y eso no nos permite en algún momento hacer algunos cambios o giros durante una disertación o durante la clase, porque no tenemos esos indicadores, podríamos decir, información que nos dan los estudiantes con sus rostros, con sus ojos, con su posición física. Y es algo que obviamente se puede extrañar, pero también obviamente el recurso de la educación a distancia por medio de la computadora
nos abre la oportunidad de otros recursos. Y esto yo creo que es algo que es importante tenerlo en cuenta, ¿verdad? Porque la educación ya no es únicamente esta educación de aulas con estudiantes, tenemos que ver esta nueva educación que se está, eh, que se está dando a raíz de la pandemia y que en muchos casos, para mí, tengo esa impresión, existen cambios en educación. Algunos han sido provocados por las personas, ¿verdad? Por pedagogos, por personas académicos o políticos que deciden actuar en la educación, pero hay otros cambios en educación que se dan porque la naturaleza ha obligado a que se den. Y uno de estos es, por ejemplo, la pandemia. Y la pandemia provocó que realmente el sistema educativo guatemalteco, no importa si estamos hablando de primaria, del ciclo básico, de diversificado, universitario, hiciera ese cambio a una educación a distancia, en línea, virtual, le llaman algunos, híbrida, le llaman otros. Entonces, hay tantos nombres, ¿verdad? Pero esos cambios se hicieron, si hacemos cuentas ahorita, a partir del 16 de marzo del 2020, hemos entrado en un proceso de cambio donde creo que casi nadie se ha negado. O sea, cuando hay cambios, hay reformas. Yo me recuerdo de las reformas en la universidad, la reforma educativa en el Ministerio de Educación a principios del siglo XXI. Habían algunos que no estaban muy de acuerdo, otros que sí. Pero creo que en estos años hemos tenido una gran cantidad de cambios y no se ha tenido el tiempo para que alguien se manifieste en contra. Tal vez muchos a regañadientas, muchos y de manera inconforme han tenido que ir asumiendo esos cambios, pero la naturaleza, o sea, se ha impuesto, se ha impuesto. Y ahí es algo interesante, cómo la realidad siempre se impone. Eh, y eso pues lo hemos estado viendo a lo largo del tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si ustedes hablan con cualquier maestro o cualquier maestra, les va a decir también cómo las realidades del contexto de los estudiantes se van imponiendo, por ejemplo, en sus niveles de aprendizaje. Para nada es ignorado que en la medida que los estudiantes tienen mejores condiciones socioeconómicas, van a tener mejores resultados. Y la hipótesis actualmente es que en una educación a distancia, en una educación eh, eh, en línea, vamos a tener una mayor carga, un mayor peso de esa variable. Los niveles socioeconómicos de los estudiantes van a estar influyendo más en los resultados. ¿Esto por qué? Porque tenemos la necesidad de que los estudiantes tengan en su casa una serie de recursos. Imaginen esto, si a veces les costaba a los centros educativos, a la universidad, ¿verdad? Tener, bueno, estaban las aulas, los escritorios, el pizarrón, el docente, pero ya algunas unidades estaban haciendo el esfuerzo de tener sus laboratorios de cómputo. Ya estaban haciendo el esfuerzo de tener a una cañonera para tener presentaciones en PowerPoint. Estos eran como que los esfuerzos que se estaban dando. Y teníamos también, bueno, el recurso de la biblioteca, etcétera, etcétera. Ahora nos encontramos que las inversiones no se tienen que hacer en la casa de estudios, que era una forma de darle acceso a toda la población estudiantil. Ahora el acceso es a partir de cada uno de los hogares. Y esto tiene como consecuencia que dependiendo de las condiciones socioeconómicas de las familias, vamos a encontrar estudiantes que van a tener, por ejemplo, una computadora para poderse conectar. Van a tener eh, internet para poder buscar información, estar presente en las clases. Van a tener, por ejemplo, la posibilidad de que les compren los recursos para poder darle seguimiento a su educación. Entonces, ahí vemos cómo el nivel socioeconómico va a estar influyendo y en este contexto va a influir mucho más. Es decir, en términos
más académicos, la clase social va a seguir determinando y con mayor medida los resultados educativos de la población. Algo que realmente los sistemas educativos y de alguna manera también pues la Universidad de San Carlos ha tratado de evitar, ¿verdad? Eso de abrir la educación a todos los niveles socioeconómicos para que todos puedan llegar y todos puedan aprender, ahora se va a volver realmente cada vez más complejo. Quienes van a mantenerse conectados son aquellos que tienen los recursos para hacerlo. Y esto es algo que no hay que perder de vista del contexto en el que nos encontramos actualmente. Entonces, ya entrando un poco más en la línea de qué hace el docente en un proceso educativo. Bueno, primero que nada, este es algo muy general. Yo creo que quedo en deuda con los maestros y las maestras, los profesores y las profesoras, pero me permite vincular a lo que, a la conferencia en la que me encuentro. Independientemente del área o asignatura que enseña o acompaña el docente, en el proceso de aprendizaje siempre se desarrolla un lenguaje mínimo que le permite al estudiantado apropiarse de la realidad. Y esto es algo que todos lo podemos observar en diferentes espacios de estudio, ¿verdad? Desde el momento en que entramos a la escuela primaria, empezamos a conocer o nos empiezan a enseñar vocabulario, es decir, palabras que nos permiten nombrar algo de la realidad. Y obviamente ese vocabulario se va especializando en la medida que nos vamos adentrando en las diferentes áreas de estudio o asignaturas. O sea, si entramos a las asignaturas de historia y ciencias sociales, vamos a tener un vocabulario que proviene de estas áreas de conocimiento. Si entramos a la parte de ciencias naturales, pues vamos a aprender otro vocabulario que nos permite apropiarnos de ciertas características de ese aspecto o esa, sí, podríamos decir, esa cara de la realidad, la parte biológica, la parte física de lo que está en nuestro entorno. Y así sucesivamente podríamos ir viendo las diferentes asignaturas y áreas, pero en todas ellas comparten algo. Nos están dando un vocabulario, nos están dando palabras que nos permiten nombrar algo de la realidad. Y aquí lo importante es que si nosotros no lo podemos nombrar, no lo podemos pensar. Y esto es importante porque al final esta habilidad de reflexionar sobre la realidad en la que nos encontramos se va a poder dar en la medida que tengamos esos conceptos, categorías que nos permiten analizarla, o sea, separarla en partes, nombrar algo que estamos observando. Y el hecho de poderlo nombrar va a permitir incluso que lo podamos observar. Es decir, si nosotros no tenemos los conceptos de desigualdad o de discriminación, es posible que veamos ese tipo de relaciones en la realidad, pero no nos demos cuenta, no nos percatemos o no tengamos conciencia de esas situaciones. Entonces, es ahí donde vemos cómo el lenguaje tiene un papel bastante importante para que nosotros nos vayamos apropiando de la realidad. Y un ejercicio que hace cada docente o cada profesor, cada maestro, ¿verdad? Es tener claro ese vocabulario que quiere trasladar a sus estudiantes. Y esto, como dicen, puede ser diacrónica o sincrónica, ¿verdad? Ahora que están de moda estas palabritas de cuál es el proceso educativo, ¿es diacrónico o es sincrónico? Esto es cómo lo puedo hacer en el momento en que están presentes, como ahorita, ¿verdad? Ustedes están presentes y me están escuchando y yo digo, bueno, hay que aprovechar para que recordar o retomar un par de conceptos porque esos me van a permitir observar algo en la realidad, como también dejarlo escrito o dejarlo en un video y que ya posteriormente, dentro de una semana, 2, 3 semanas, algunos estudiantes interesados puedan entrar y puedan escucharlo, ¿verdad? Entonces ahí lo que estamos viendo es cómo el tiempo en el que se da va a ir cambiando. Entonces, alguna forma para irlo aterrizando es el título de la charla es Perspectivas epistemológicas en investigación educativa.
faltaría aquí colocarlo en Guatemala, ¿verdad? Y usualmente las perspectivas, pues, es un concepto que es tomado del arte, que también se ha tomado en otras figuras como la filosofía, ¿verdad? Entonces, una perspectiva es un punto de vista, entonces, y en el caso de la epistemología o epistemológicas, es que dentro de la filosofía encontramos un área que se preocupa por revisar el origen o ver cómo surge el conocimiento y la validez del mismo, ¿verdad? Y dentro de esto, que le llamamos nociología o teoría del conocimiento, está la epistemología, como un aspecto que se encarga de ver cómo se construye ese conocimiento científico, ese conocimiento que de alguna manera pues, es el que se da en el mundo académico. También pues, el concepto de investigación, que realmente la investigación debemos de relacionarlo con estas acciones como conocer, ampliar lo que conocemos, comprobar o cuestionar lo que ya se sabe, y está relacionado a procesos, a métodos y técnicas que nos permiten alcanzar o realizar esas acciones, como conocer, ampliar el conocimiento, comprobar o cuestionar lo que ya se sabe. Y finalmente, hacer esa investigación dentro de la educación, que es ese aspecto de la vida social que habíamos visto inicialmente en nuestra estrellita, ¿verdad? Estos aspectos que se habían compartido. Muy bien, teniendo esto claro, vamos ahora a ver que dentro de las diferentes perspectivas epistemológicas que se pueden encontrar, ustedes pueden revisar, se meten a internet, pueden meterse a YouTube, porque ahora como docentes tenemos que hacer eso, ¿verdad? Ver qué información tienen acceso la población en general o nuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ver eso y aprovechar lo que esté en el medio. Hay que aprovecharlo porque son recursos que no, o sea, no podemos trabajar la educación ignorando ese contexto en el cual están inmersos las poblaciones estudiantiles. Entonces, dentro de las perspectivas epistemológicas, pues van a ver que está la perspectiva interpretativa o interpretativista, que me le llaman, y la objetiva o la objetivista. Algunos relacionan la interpretativa con los métodos cualitativos y otros ven el objetivismo o la objetivista con aquellos métodos cuantitativos, algo de lo que estuvimos escuchando en la charla de ayer, ¿verdad? Pero a mí me gustaría también dejar, y por ahí mencionado, está el paradigma o esta perspectiva epistemológica indiciario o la indiciaria, que es de los indicios. Y uno de los principales exponentes, por ejemplo, en historia, es un italiano llamado Carlo Ginzburg, quien escribió un libro muy interesante sobre el queso y los gusanos. Entonces, tiene una perspectiva para la gran mayoría de ustedes que son historiadores y trabajan en educación y en ciencias sociales e historia, pues es una perspectiva histórica que viene a plantear algo distinto, ¿verdad? Pero el paradigma hablar de esta perspectiva epistemológica de los indicios, nos dice también de que es algo que no solamente está en la historia, ¿verdad? Por ejemplo, también lo vamos a encontrar en la medicina, lo vamos a encontrar en la investigación criminalística, etcétera. Entonces, vemos que este es un paradigma, una perspectiva epistemológica que también está presente. Entonces, estas perspectivas epistemológicas, como les decía, lo que buscan es garantizar que el conocimiento que se está obteniendo sea realmente válido. Eso es lo que busca. Entonces, por eso está este letrerito que dice, estas perspectivas epistemológicas se institucionalizan en centros de enseñanza, de investigación, etcétera, y marcan la forma del conocimiento. Entonces, vamos viendo que las perspectivas epistemológicas de cómo se debe de hacer la investigación se va a institucionalizar. Y podemos ver, ya ayer nos compartían en una presentación, pues diferentes instituciones que hacen investigación
Aquí pues aparece, por ejemplo, la Dirección General de Investigación de la Universidad de San Carlos de la USAC. La Escuela de Historia la puse también como un ejemplo. El Ministerio de Educación con DIGECUR. También está la DIGEDUCA que mencionaron ayer. Y también está el Plan Nacional de Desarrollo en Guatemala. Esto nos da una idea de la parte de la investigación, especialmente de la investigación en educación. Entonces, viendo ahorita, por ejemplo, aquí tenemos los programas universitarios de investigación. Estos están en la Dirección General de Investigación, la DIGI, y ahí pues vamos a ver que tenemos, por ejemplo, un programa enfocado en educación, que esto obviamente sería muy interesante para ustedes que están viendo la investigación, qué es lo que se está haciendo en investigación. Esto es como de bastante interés. Entonces, vemos el programa, ahí se presenta qué es lo que le interesa, por ejemplo, a partir de las revoluciones industriales y tecnologías exponenciadas por el desarrollo del conocimiento científico, la sociedad experimentó una serie de cambios en el ámbito económico, financiero e industrial, inclusive en el estilo de vida en un mundo más y mejor interconectado, aunque con diferencias significativas. Ahí vamos viendo ya una definición o concepción de la realidad o del mundo en el que se encuentra esta línea o esta área de investigación. Entonces ahí aparece que en este contexto la realidad se altera producto de los cambios que ponen al descubierto las debilidades y amenazas del sistema como un todo y de la educación en particular incapaces de asimilar en el corto y mediano plazo. Es decir, este programa de educación en investigación es sistémico, o sea, mira o entiende la realidad como un sistema. Y después nos dice, en el paradigma de la sociedad del conocimiento emerge en un medio caracterizado por deficiencias, limitaciones y el progresivo deterioro de la calidad de la enseñanza del aprendizaje. Entonces, ya vemos cómo en este programa ya parte de unas ideas previas donde dice de que si bien estamos en una sociedad del conocimiento, eh, hay deficiencias, hay limitaciones y hay un progresivo deterioro de la calidad de la enseñanza-aprendizaje. O sea, esto es algo interesante, ¿verdad? Porque esto lo que nos dice es, este programa de educación surge por esta preocupación. O sea, hay algo ahí atrás que nos dice, bueno, entonces la calidad de la educación sí se está viendo afectada. Y bueno, y aquí sigue desarrollando. Si alguien quisiera entrar, podríamos ver cuáles son las líneas prioritarias de educación, de investigación. Y vemos las incoherencias y prioridades del sistema educativo nacional. O sea, se parte de la hipótesis que hay incoherencias dentro del sistema educativo nacional y también hay algunas prioridades, ¿verdad? Asignación de presupuesto al Mineduc, una parte más que todo financiera, tendencias alternas basadas en tecnologías educativas innovadoras, el perfil profesional y las demandas del mercado laboral, educación superior y el modelo económico vigente, alcances y limitaciones del contexto y los recursos asignados, situación de los resultados de aprendizaje, y estrategias frente a la masificación universitaria. Bien, vemos aquí entonces, estos son como que los temas prioritarios de investigación del programa universitario de investigación educativa. Algunos pues van a encontrar ahí temas interesantes, otros van a decir, bueno, ¿y por qué estamos estudiando este aspecto, verdad? Por ejemplo, personalmente yo veo estrategias frente a la masificación universitaria. Cuando vemos que el concepto de masificación ha sido pues muy negativo, uno podría decir, ¿por qué no hay estrategias para la universalización de la educación universitaria desde una perspectiva, ¿verdad? Distinta? Pero bueno, yo creo que es realmente ante una situación de preocupación, como vimos en su definición, pues, obviamente está surgiendo a partir de problemas que identifica. Y aquí pues también encontramos los proyectos de investigación, ¿verdad? Y ahí vemos los proyectos, quiénes son los investigadores y cuáles son los temas, bueno, por lo menos los nombres del proyecto que se están desarrollando. Y aquí uno podría ver, bueno, estas son las investigaciones en educación que está haciendo la DIGI. También, por ejemplo, tenemos el programa de historia.
Entonces, historia de Guatemala. Podríamos ver ahí, sí, en este caso, las inquietudes que tenemos dentro de la escuela de historia se están tomando en cuenta, ¿verdad? Esto es algo que podríamos ver, ¿verdad? Entonces aquí miramos la presentación del programa, la investigación en historia de Guatemala ha promovido una nueva historiografía para contribuir a la construcción de la memoria colectiva en términos objetivos de equidad social, partiendo de conocimiento de lo que ha sido escrito sobre historia de Guatemala, por quiénes y para qué, y además involucran la historia de actores claves y de los grupos invisibilizados por la historia oficial. Entonces aquí ya vemos realmente cuál es la preocupación del programa de investigaciones de historia, ¿verdad? Entonces aquí uno dice, bueno, aquí quizás no encajamos tanto en nuestra problemática de educación en ciencias sociales, pero este programa va a ser una fuente de contenidos que nos puedan ser útiles para los procesos educativos que se estén desarrollando. Pero lo más interesante es que aquí ya existen, de alguna manera, nuestras líneas de investigación, proyectos y cuáles son las preocupaciones. Muy bien, bueno, también está la Escuela de Historia. Ustedes aquí tienen el Instituto de Investigaciones de Historia, Antropología y Arqueología. Podríamos entrar a ver cuáles son sus líneas de investigación y observar ahí cuáles podrían ser, eh, si hay algunas que coincidan con el tema de la educación y ciencias sociales, el aprendizaje. Pero bueno, creo que ustedes lo conocen bastante bien. En el caso del Ministerio de Educación, podríamos ver, por ejemplo, en la parte del currículum. ¿Qué dice el currículum sobre investigación? ¿Qué dice el currículum sobre ciencias sociales? Perdón, no sobre investigación, sino sobre ciencias sociales. ¿Qué están aprendiendo los estudiantes eh, o deberían de estar aprendiendo, ¿verdad? Yo aquí tengo una crítica al currículum nacional base. Hace mucho tiempo, cuando alguien quería estudiar el currículum, se iba a las aulas y se iba a observar lo que estaba desarrollando la profesora o el profesor con sus estudiantes. Ese era el currículum. Si uno quería observar cuáles eran los contenidos que se estaban dando, pues tomaba el cuaderno de un estudiante o el cuaderno de notas del docente y ahí encontraba los contenidos que se estaban dando en las aulas. Ahora, a partir de los años, bueno, de la última década del siglo XX, empezaron estas políticas de estandarización de la educación, donde la preocupación era que toda la población recibiera lo mismo, ¿verdad? Entonces, aparecen estos esfuerzos por currículos nacional base, estándares nacionales de educación, que para algunos son positivos, para otros son negativos. Eso lo dejaría yo a la discusión, ya que realmente el objetivo podemos decir que es noble, en el sentido de que lo que busca es que no importa si el estudiante está viviendo en la zona 10 de Guatemala o en la zona 5 o en Izabal o en Petén o en el Quiché, van a recibir los mismos contenidos. Entonces, eso pues, de alguna forma nos debe de tener claro que es el objetivo del currículum, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, pues nos da eh, algunas ideas. Entonces, bueno, aquí están las guías del docente. Podemos ver el TAS, que es las tablas de alcances y secuencias, que es el currículum emergente que el ministerio impulsó ahorita por la pandemia. Entonces, me imagino que esto es lo que se esperaría que se esté trabajando en los centros educativos. Y bueno, sí, aquí ya está, miren, aquí está el área de ciencias sociales, formación ciudadana e interculturalidad. Y si empezamos a observar qué es lo que están aprendiendo o qué se está desarrollando, vamos a encontrar que aparece en la competencia aplicación de las ciencias sociales en la solución de problemas socioculturales. Bien, y aquí miramos algunos indicadores que dice explica la importancia de las ciencias sociales para la comprensión de la realidad. Y dentro de los contenidos orientados a actividades de aprendizaje está definición de término ciencia social, que era lo que les compartía al inicio, ¿verdad? Lo primero que hacemos es darle a los estudiantes una serie de conceptos que le permiten nombrar aspectos de la realidad. Entonces aquí pues, vamos a tomar algunos términos
Vamos a comenzar con el término de ciencia social. ¿Qué es una ciencia social? Para algunos, ciencia social son aquellas que engloban, por ejemplo, la ciencia política, la historia, la antropología, la sociología. Y hay otros que ponen también, no, pero ahí también entra la economía, ahí también entra el derecho. Entonces, hay todavía algunas cositas ahí. Perdón, Lencho, Sí, sí, dime. para que interrumpa. Es que estábamos observando que estabas haciendo cita de algo que estás viendo del CNB, por ejemplo, pero nosotros no. No sé si era tu intención que también lo viéramos o no es así, disculpa. Ah, sí, con gusto. Gracias, disculpa. Lo voy a revisar. No sé si ahora lo están viendo. Eso, ahora sí, gracias, Ahora gracias. sí. Bien, entonces, como les decía, ¿verdad? Aquí en los contenidos que vemos del CNB, ya vemos, por ejemplo, las definiciones de ciencias sociales, aportes, definiciones de las ciencias sociales propias y de otros autores, etcétera, etcétera. Pero ya, si vamos bajando, vemos dentro de los contenidos una conceptualización de investigación social. El CNB en primero básico ya está dando conceptos de investigación social a los estudiantes. También da elementos que definen métodos y técnicas pertinentes para la investigación social. Es otro aspecto interesante, ¿verdad? Ver cómo en el ciclo básico los estudiantes ya se están enfrentando a la investigación. Y aquí lo estamos viendo en las ciencias sociales, ¿verdad? Obviamente en las ciencias sociales y para nosotros que estamos viendo la parte de la educación como un fenómeno y le estamos dando especial énfasis a la educación en ciencias sociales y en este caso a la ciudadanía, vemos cómo la investigación social tiene elementos, están presentes en el currículo, ¿verdad? Entonces, vemos también, eh, eh, utiliza varias fuentes en la búsqueda de información científica. Estamos viendo que se están desarrollando, en este caso son indicadores de logro, que están relacionados a desarrollar prácticas de investigación. ¿A qué quiero llegar con esto? O sea, ya vimos el programa de la DIGI, estamos viendo el currículum nacional base, donde aparecen contenidos de investigación. Estamos viendo que la investigación no es algo que está de una manera reservado para una población específica, un grupo reducido. La investigación es una herramienta que se les está dando incluso a los estudiantes del ciclo básico. Si pudiéramos ver, tal vez también incluso en primaria, podríamos encontrar ya algunas nociones de investigación del método científico que caería en este paradigma eh, que de los cuantitativistas, ¿verdad? Pero lo que vemos es la investigación se ve como un recurso que nos permite a nosotros enfrentarnos a algo. La investigación nos puede permitir resolver problemas. La investigación nos puede permitir ampliar nuestro conocimiento, pero también la investigación nos puede permitir cuestionar lo que ya está. Como les comentaba con el programa de historia de la Digi, ¿verdad? Centrarse en la historia de aquellos actores que no han estado o no han sido tomados en cuenta. Entonces, vemos también, por ejemplo, este otro aspecto de identificación de las distintas fuentes de información utilizadas en la investigación. Vamos viendo cómo eh, el tema de investigación pues, se va desarrollando no únicamente en la universidad, se va desarrollando en niveles educativos previos. Y de alguna forma, pues esto nos permite a nosotros pues, ver que la educación, no solamente, no, perdón, que la investigación no solamente está en la universidad, está también en los centros educativos de nivel medio y probablemente en primaria. Ahorita voy a cerrar vamos a ver. Y vamos a ver también, por ejemplo, bueno, también se mencionaba ayer las investigaciones de la Digeduca. Dentro de las investigaciones de la Digeduca, a mí me interesa, pues de alguna manera, pues compartir nada más algo
que les puede interesar desde la perspectiva de las ciencias sociales. Y básicamente es el aspecto de una revisión curricular que se hizo en ciudadanía y educación del medio ambiente. Este fue un análisis que se hizo del currículum de todos los países de América Latina que participaron en el estudio regional, comparativo y explicativo, donde se estaba revisando los contenidos que se tenían en función de estos conceptos de ciudadanía global y el concepto de medio ambiente. Entonces, esto es, se los voy a compartir ahorita. Permítanme solo. No, espero que lo puedan visualizar. Y si alguien me puede confirmar, pues sería genial, Efectivamente, ¿verdad? ahí está el libro, La educación para la ciudadanía mundial. Ajá, y la educación para el desarrollo sostenible en América Latina. Entonces, vemos aquí cómo hay una investigación documental prácticamente sobre los contenidos que están presentes en el currículum, en los currículos nacionales. Esto es como fue una especie de, de política a nivel regional de tener estándares y currículos nacionales, pues ahora se pueden tener currículos y estudiar ahí cuáles son esos contenidos enfocados en este concepto de ciudadanía mundial y también este concepto de educación para el desarrollo sostenible, muy enfocado al tema del medio ambiente y cómo proteger o evitar o disminuir el deterioro ambiental que se está viviendo. Entonces, estos son como que documentos interesantes porque nos permiten conocer, bueno, esto es lo que se esperaría que se enseñe en el aula y en el tema de ciudadanía mundial, cómo estamos en Guatemala. Y bueno, aquí podríamos buscar un poco de información sobre los temas, ¿verdad? Siempre vemos que es parte de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, tanto el tema de ciudadanía como el de medio ambiente. Ese está presente en el objetivo 4, que es garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Y ahí es donde vamos a encontrar esta preocupación por la Agenda 2030 en el tema de desarrollar habilidades en ciudadanía y también desarrollar esas habilidades para mantener o defender o minimizar los efectos del calentamiento global a partir de nuestras acciones. Entonces, esto es como que algo bastante interesante. Y finalmente, me interesaría compartirles por ejemplo, esto. Aquí encontramos las prioridades nacionales de desarrollo. Perdón por la foto que está ahí, aquí. Entonces, aquí tenemos las prioridades nacionales de desarrollo y dentro de las prioridades vamos a encontrar que va a aparecer educación. Y aquí en educación vamos a encontrar dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, las prioridades nacionales de desarrollo, cuáles son las preocupaciones que se tienen, ¿verdad? Entonces, bueno, creo que esto no lo van a ver muy bien ya que está algo pequeñita la letra. Vamos a ver si lo podemos ampliar. Aquí es lo que les digo, ¿verdad? Esto de poder utilizar la computadora me permite reducir el tamaño o ampliarlo, ¿verdad? Entonces, es de las ventajas, ¿verdad? La desventaja es que no los estoy viendo y no veo si los estoy aburriendo o si lo que estoy diciendo les está interesando. Espero que les esté interesando. Pero lo positivo es que tenemos esta facilidad de manejar la información. Y aquí, en este caso, es de que puedan observar la información que sustenta lo de estos, ¿qué podríamos decir? Los enfoques epistemológicos del conocimiento o de lo que se está revisando. Por ejemplo, aquí tenemos las metas, por ejemplo, porcentaje de estudiantes que al finalizar sexto grado de primaria alcanzan el logro satisfactorio y excelente en lectura y matemáticas.
y uno puede ingresar y a partir de ahí uno puede tener la oportunidad de observar los resultados, ¿verdad? Entonces aquí, vamos a ver si se puede ampliar un poco. Pueden ver los resultados en matemática y en lectura que han tenido los estudiantes. Entonces, ¿a qué voy con esto? Aquí estamos viendo cómo la información que se genera, tanto dentro del Ministerio de Educación, pero también la información que se puede estar generando dentro de la Universidad de San Carlos, nos puede ir dando elementos para sistematizarla y poder ir haciendo investigación. Es decir, esto es un proceso periódico que hace el Ministerio de Educación, las evaluaciones, pero también le permite a la población ver cómo los recursos públicos se están gastando bien o no, ¿verdad? Estamos aportando o no a la educación. Entonces, esto es algo que me interesaba compartirles, ¿verdad? Porque la investigación muchas veces se ha reducido nada más a una esfera académica y muy alejada del quehacer cotidiano. Pero dentro de la vida cotidiana, la investigación va a tener un papel importante. O sea, no es minimizar, pero el docente o la docente que quiere ampliar sus conceptos o los conceptos que va a trabajar con sus estudiantes y se mete a revisar libros, lee, está haciendo una investigación documental para identificar esos nuevos conceptos o esos conceptos que le pueden ayudar a que el trabajo educativo con sus estudiantes sea más enriquecedor. ¿Y cómo determinar que sea más enriquecedor? Pues en la medida en que esos conceptos le permiten al estudiante apropiarse mejor de la realidad en la que se encuentra. Y ese apropiarse de la realidad es entenderla y tener la posibilidad de actuar sobre ella para transformarla o para ajustarse mejor y poder mejorar sus condiciones de vida. O sea, realmente es ahí donde nosotros tenemos que tener claro que la investigación no debe de reducirse únicamente a querer publicar algo o a decir, miren, yo trabajé esta investigación, miren qué bonita la portada. No, no, no. La investigación tiene un valor práctico y tiene un valor práctico, como diría alguien en sociología, tiene un valor para la acción social. El que conoce tiene un recurso que le permite actuar mejor y puede lograr mayores cambios en el espacio donde quiere transformar. Y es ahí donde la investigación pues tiene un papel importante, ¿verdad? En la vida de cualquier individuo que esté bueno, en la vida, ¿verdad? Entonces, regresando ahora a la presentación, ya vimos un poco sobre cómo estas perspectivas epistemológicas están de alguna manera presentes o institucionalizadas dentro de, por ejemplo, la universidad, aparece dentro del Ministerio de Educación estas perspectivas de investigación en ciencias sociales. También vimos algunos estudios que se han hecho, en este caso sobre los conceptos de ciudadanía internacional y la parte esta de medio ambiente, y también los monitoreos que hacen los gobiernos y las agendas internacionales como los ODS para ver cómo vamos avanzando en educación. Bien, pero bueno, esta es la investigación en educación que está de alguna manera pues, ya presente. Como les decía, esto no es un ejercicio exhaustivo, ¿verdad? Es una pequeña aproximación. Lo interesante sería meterse a ver qué investigaciones hay sobre educación y de aquellas que les interese, en este caso, a la comunidad de la escuela de historia, especialmente, por ejemplo, de educación de los contenidos de historia y ciencias sociales. Y en ese proceso es importante tener siempre una vigilancia epistemológica. Este no es un concepto mío, es un concepto que le leí a un sociólogo, ya falleció, se llama Pierre Bourdieu. Bueno, era un grupo de sociólogos, no solamente era él, estaba también otro señor de apellido Passerot, y ellos construyeron o se dieron cuenta de la necesidad de tener una vigilancia epistemológica.
¿Qué es la vigilancia epistemológica? Independientemente de qué perspectiva epistemológica nos encontremos, estas son perspectivas, una no es mejor que la otra, son solamente perspectivas de cómo ver el desarrollo del conocimiento. Es necesario que tanto el investigador, y yo aquí ya le agregué diagonal docente, tenga esa habilidad para reconocer claramente, o perdón, aquí no era nada clara, sino solamente claramente, en la separación entre el discurso científico y la opinión común. Y aplica para evitar caer en el conocimiento espontáneo técnicas de objetivación. ¿Qué significa esto? Estamos en una sociedad donde cada vez más las ideas, las opiniones circulan de una manera muy rápida. Si ustedes se meten, por ejemplo, a Facebook, si se meten a Twitter, si se meten a su correo electrónico, si se meten a YouTube, si se meten incluso a la televisión o se meten a la radio, van a encontrar opiniones, ideas, conceptos, concepciones del mundo, interpretaciones del mundo. Y usualmente esas son interpretaciones del mundo social, del contexto en el que nos encontramos. Pero esos discursos van a tener algunos elementos científicos, van a tener algunos elementos que sí parten de evidencia científica, independientemente de la perspectiva epistemológica en la que se desarrolló. Y van a haber otros aspectos del discurso que no van a responder a los contenidos científicos, van a responder a opiniones, una opinión común, es decir, a la posición o la situación en la que se encuentra el individuo que la está emitiendo. Entonces, es importante ahí tener esa vigilancia epistemológica para saber diferenciar lo científico, independientemente de la perspectiva epistemológica, y la opinión común. ¿Por qué? Porque como docentes o como investigadores, es necesario tener esa capacidad, y aquí creo que voy a hacer un poquito de referencia a lo que se escuchó ayer, a ser críticos. Somos críticos cuando logramos discernir, diferenciar, separar, analizar los elementos científicos de los elementos de opinión. O como le llamaban estos sociólogos, creo que llamaban una sociología espontánea, ¿verdad? Un conocimiento espontáneo, es decir, algo que sale, que surge a partir de una opinión de posición ideológica o de situación, etc. Eso es algo que el académico, el investigador, el docente y el maestro deben tener la capacidad. Y esto lo podemos ver tanto en la vida o en este nivel académico del conocimiento científico para nombrar lo social, etcétera, como también lo podemos ver en la vida cotidiana, en la capacidad de poder discernir cuando interactuamos con las personas. Y a veces lo que dicen es más una reacción a un malestar, a una incomodidad, a lo que realmente quieren comunicar. Esas capacidades que obviamente el buen docente va desarrollando, le permiten de alguna manera interactuar mejor con el mundo educativo. Y es ahí donde, por ejemplo, el concepto de vigilancia epistemológica pues cobra importancia. Entonces, ¿qué hacemos entonces para ver la vigilancia epistemológica? Bueno, pues estos sociólogos proponían, por ejemplo, técnicas de objetivación, es decir, cómo volvemos objetivo algo que estamos escuchando. ¿Es objetivo lo que me está diciendo o no? Y aquí pues aparecen algunos recursos donde aparece hasta la estadística, ¿verdad? Para desconcertar las primeras impresiones. O sea, siempre tenemos que ir a la evidencia. ¿Qué dice la evidencia? ¿Qué dicen los documentos? ¿Qué dicen los datos? Y los datos no pensemos nada más en números estadísticos, ¿verdad? Los datos son
aquella información que viene de la realidad que nos permite emitir un juicio sobre ella, ¿verdad? Obviamente la opinión la damos, pero el dato es necesario porque yo puedo decir, tenemos el 30% de desarrollo. Ese es un dato. El dato no me dice, esto es bueno, esto es malo, esto está muy bajo, esto está muy alto. Mi juicio es el que va a decir, tenemos un bajo nivel de desarrollo con el 30%. Y otra persona puede decir, no, estamos logrando un 30% de desarrollo. Es ahí donde tenemos que ver cómo podemos separar ese discurso científico, que es el 30%. Ese es el dato objetivo. Y la opinión común. Muy bajo, muy alto. Entonces, esa es la función de esa vigilancia epistemológica para evitar, de alguna forma, dar una visión, bueno, si tratamos siempre de dar una visión lo más clara posible de la realidad, el hecho de que no podamos discernir dentro del discurso científico y la opinión hace que estemos dando una visión distorsionada de la realidad. Y obviamente pues, estos académicos hablan de la construcción teórica del objeto de estudio y otras estrategias teóricas de decisión sobre los métodos y técnicas a utilizar. En síntesis, entonces, la vigilancia epistemológica se podría ejemplificar, por ejemplo, cuando un maestro o una maestra está interesada en trabajar un tema con sus estudiantes y se mete a investigar. Tal vez lee periódicos, lee documentos en internet, mira unos videos en YouTube, pero no se queda únicamente con eso. Tiene esa habilidad de discernir entre la información científica que está presente en esos videos, en esas noticias, en esas columnas de opinión, en esos informes, como también en la opinión común que se está tratando de trasladar. Esto, obviamente, es algo que se debe de ir incorporando de forma cotidiana. Esta figura de ir discerniendo entre el discurso científico y la opinión común. A veces vemos los grandes debates, por ejemplo, entre perspectivas epistemológicas, que los cualitativistas, que los cuantitativistas, y unos hablan de que este conocimiento es mejor que el otro, que este es este es el interpretativo, este es muy descriptivo. Esta es una discusión más de estas perspectivas epistemológicas, ¿verdad? Que se van a dar, ¿verdad? Y lo que se están peleando son pequeños nichos institucionales donde van a haber recursos y van a, pues, de alguna manera, pues, desarrollar sus procesos de investigación. Al final, las contradicciones nos llevan, o al final el interés económico siempre va a estar ahí presente, ¿verdad? Como nos agenciamos de fondos, como nos agenciamos de cierto espacio, ¿verdad? Y obviamente vamos a utilizar nuestra perspectiva epistemológica para tratar de ubicarlas en una posición más favorable frente a las otras. Somos humanos. Entonces, algo que tenemos que tener claro, y así funciona el mundo. Pero dentro del proceso educativo y académico, tener esa capacidad de discernir dentro del discurso científico y la opinión es fundamental. Entonces, ya llegando hasta acá, teniendo claro que la investigación es algo que se hace no solamente en las academias, que no solamente se hace, por ejemplo, en los institutos, en esas universidades o centros de investigación donde están los think tanks, etc. No, la investigación se está trabajando en el ciclo básico. Son contenidos que se le enseñan a los estudiantes. Me gustaría que ustedes discutieran sobre 3 preguntas. La primera, bueno, y antes de entrar a describir esas preguntas es que no piensen afuera. O sea, no piensen afuera de ustedes. No piensen en lo que han dicho de, es que sí, estas instituciones que hacen investigación, que no. Piensen en ustedes. ¿Para qué han investigado? ¿Han investigado para conocer de un tema?
han investigado para preparar una clase, han investigado para hacer algún trabajo, para resolver algún problema. ¿Para qué se ha investigado? ¿Para qué han investigado ustedes? Y que compartan eso. ¿Para qué se ha investigado? Porque no debemos de ver la investigación únicamente la investigación académica para publicar. O sea, aquí a mí, de alguna manera, mi currículum oculto es quitarle ese lugar sagrado a la investigación, sacrosanto, ¿verdad? Que la veamos alejada, sino que es algo que se trabaja, que el individuo puede utilizar para poder resolver sus problemas. Y eso es lo que me interesa, que ustedes reflexionen de, bueno, ¿en qué momento he investigado? Ah, miren, en un momento yo tenía necesidad de utilizar un transporte, entonces me puse a investigar. Ah, bueno, es una investigación. Sí, utilicé el internet, o miren, entrevisté a un compañero, le hice las preguntas. ¿Qué preguntas? Ah, hice las preguntas necesarias, mira, cómo llegar, cuál era la mejor ruta, qué. Vemos que las personas están utilizando técnicas, herramientas para obtener información. Y ahí vemos la investigación. ¿Qué investigación han realizado? O sea, ahí vemos qué se investigó y qué realizó, ¿verdad? Para hacer esa investigación. Y finalmente, ¿cómo se realiza la vigilancia epistemológica en esos procesos? Porque lo más seguro es que muchos al momento de hacer una investigación han leído cosas y se han dado cuenta que lo que están leyendo dicen, no, no, este documento no está muy bueno. Y hay otros que, no, sí, aquí dice cosas interesantes. Vemos o existe experiencia dentro de tanto de los docentes como de los estudiantes de poder discernir, diferenciar del conocimiento científico como de la opinión. Lo que pasa es que tal vez no se había podido nombrar ese proceso. Y es por eso que dice uno, bueno, eso se llama vigilancia epistemológica. Poder separar la opinión de lo científico. Y eso, de alguna forma, nos permite interactuar mejor al momento del desarrollo de contenidos, en este caso de las ciencias sociales y de la historia, en nuestros espacios educativos. Pero también nos abre la posibilidad de tener en cuenta que el docente no puede estar dando clases sin estar investigando. Siempre se va a encontrar en diferentes situaciones en las cuales va a tener que investigar, ¿verdad? Y va a utilizar una infinidad de métodos. No me quiero adelantar más porque quisiera hacer algún cierre después de tener un poco sus apreciaciones, sus opiniones, pero principalmente sus experiencias, porque ahí vemos que existe una vigilancia epistemológica. Quizás no la teníamos nombrada, pero ha existido. Yo lo dejaría ahí. Gracias por la atención. Excelente. ¿Qué ibas a decir? ¿Ibas a hacer algo, Chepita? No, acaban de darle la palabra a usted. Dele. Gracias, perfecto. Bueno, mi querido Lencho, gracias por esta conferencia que realmente resultó un diálogo bastante fructífero. No quiero pues, detenerme en realizar una síntesis de lo que expusiste. Hay muchísimo de lo cual aprender esta noche. En algún momento, pues creo que cuando hiciste ese enlace con estas investigaciones de Digeduca, creo que muchos estuvimos como, oh, qué interesante. Yo te digo, personalmente, por la forma en que Mineduc tiene su portal, a veces uno pues se queda como en el aire, pero ahora que lo lograste hacer en un camino, una ruta muy simple, creo que todos nos quedamos con esa idea. Vamos a seguir buscando información porque hay cabal todo esto de Digeduca, es genial lo que podemos encontrar ahí, ¿verdad? Son investigaciones muy sólidas. Muchas gracias por ello. Y de hecho, estaba yo leyendo lo que comenta el público, ¿verdad? Tal el caso del colega Tito Heusler, quien felicita tu ponencia, igual Mónica Obregón, y así mucha gente se ha estado expresando muy bien. Nuestra misma querida, bueno, los colegas que nos han estado apoyando acá están todos muy felices y creo que es el momento justo para, que incluso Susan, ¿verdad? Que fue la expositora el primer día,
Susan Gómez ahí está felicitándote por lo interesante de tu ponencia. Eso Gracias, es gracias. muy valioso realmente eso, ¿verdad? Y bueno, y les cuento algo. Algo que hemos logrado ahora es que los tres ponentes han estado presentes en las tres conferencias. Eso, y ustedes saben que eso no es usual en los congresos, el ponente llega y se va, ¿verdad? Llega y se va, presenta y se va, se olvida de lo que pasa, pero no, ahora los vimos a ellos muy compenetrados y de hecho Francisco fue realmente quien me alertó de que no se estaba viendo la presentación del CNB, ¿verdad? Eso también nos dice que estamos todos metidos en el tema. Gracias por ello a los tres ponentes. Pues ahora miren, pues aquí lo que tenemos que presentar ahora justamente son las preguntas generadoras que nos planteó Lencho en este día número 3 y posteriormente de una vez, como ya lo hemos hecho en los días anteriores y para quienes no estuvieron en los días anteriores, pues acá tenemos la forma de la metodología que hemos estado trabajando y que son las tres preguntas y posteriormente el ingreso al Padlet para que ingresemos ahí y todos podamos participar con las tres preguntas que nos plantea Lencho, que de hecho estamos claros, ¿no? La pregunta es hacia nosotros. Porque como él decía, no es desacralizar la investigación como que solo lo hacen aquellos sabios que están metidos en un laboratorio, así todo secreto, ¿verdad? Sino nosotros constantemente como docentes estamos llamados a hacer investigación también. Y entonces les ruego por favor que busquen acá, porque ahorita ya se traslapó un poco por los saludos que están proponiendo. Entonces, si quieren, la vuelvo a colocar para que durante unos segunditos evitemos comentar para que nos quede fijado esto que vamos a hacer ahorita, ¿verdad? Que son las tres preguntas generadoras y de una vez contestarlas en el Padlet. Si ustedes al llenar su Padlet colocan hasta arriba su nombre, sería fabuloso. Porque entonces ya Lencho podría interactuar y decir, ah, bueno, lo que está diciendo Daniel Leiva me parece coherente, qué sé yo, ¿verdad? Sí, las preguntas son muy reveladoras porque, a ver, perdón, esta no es, perdón, esta era la anterior, disculpen, ya había puesto la correcta, pero eh, voy a la de hoy, disculpen. ¿Para qué se investiga la de ahora? Voy a cambiar, algo pasó aquí y con lapsus, disculpen, ahora sí. Es la del 16 de noviembre, perdón. Las preguntas que ustedes tienen que resolver son, ¿para qué se investiga? ¿Qué investigaciones han realizado? ¿Y cómo realizamos la vigilancia epistemológica? Y ahí está el Padlet de hoy, 16 de noviembre. Disculpen, ahí había un lapsus. Ya está resuelto. Por favor, recordemos, estas son las tres preguntas que ya nos había lanzado Lencho. Miguelito, ahí tenés razón, esa era la del día anterior. Aquí estamos en la del 16.
Ya están empezando a llegar las primeras respuestas. Voy a empezar a compartir pantalla para que ustedes también puedan visualizar mientras ustedes también amablemente van respondiendo. Ok, aquí ya tenemos Lisa y Anónimo. Para que no les aparezca anónimo, por favor, escriban al final o al principio su nombre, así sabemos con quién estamos interactuando. Excelente, Beni. Ya nos corrigió ahí que ella es la que está contestando como anónimo, es Breni. Excelente. Ya también agradecemos a Francisco Barrera, Brian Donovan. Excelente. Excelente. Cuando consideres pertinente, Lencho, comenzamos a comentarle a los compañeros. Ah, perfecto. No, no, gracias. Voy a confesar, realmente es mi primer Padlet. Excelente. Entonces, yo estoy aprendiendo esto gracias a los colegas que lo están administrando. Realmente dudé de un poquito de mí, dije tal vez no lo voy a poder administrar bien, así que muchas gracias por esto. Y bueno, ya para ir entrando, ¿verdad? En comentar sus respuestas. Eh, sí, aquí ustedes están dando muy bien, por ejemplo, Lisa, donde dice se investiga para enriquecer el conocimiento. Y realmente eso es algo que nosotros hacemos. Podemos enriquecer el conocimiento de una institución, por ejemplo, en la DIGI, cada vez que alguien hace una investigación, pues está nutriendo a la Dirección General de Investigación con conocimientos sobre diferentes del tema que se investigó, pero también estamos enriqueciendo nosotros mismos. Nosotros como individuos podemos enriquecernos con el conocimiento. Entonces, es una forma de tener ese recurso, ¿verdad? El conocimiento pues nos permite digamos, usualmente se ha hablado del conocimiento como un recurso, ¿verdad? Pero siempre que tenemos ese concepto de recurso, nuevamente les digo eso de las palabras que aprendemos, hacemos referencia o nos hace pensar automáticamente en el dinero. Pero un recurso es algo que nos permite hacer algo, es decir, algo que habilita para la acción. Entonces, el conocimiento de cómo utilizar un aparato y cómo comunicarnos en un idioma distinto al nuestro, etcétera, etcétera, es algo que nos habilita para actuar y crecer, o sea, nos hace crecer y nos permite esa oportunidad de ampliar nuestras relaciones, ¿verdad? Entonces, sí, o sea, se investiga para enriquecer el conocimiento, sí. Eh, como bien señala Lisa, y busca soluciones y estrategias de cambio para el bien común. En este sentido, pues sí, nosotros tenemos que ver que está esa investigación tan neutra, ¿verdad? Que investiga por investigar, que investiga eh, para decir estoy investigando. Pero como bien dice Brian Donovan, dice, he realizado investigación acerca de la deserción escolar. Y es ahí donde uno dice, bueno, ese es un problema, ¿verdad? Y no investigamos la deserción escolar solo para decir cuántos se fueron, por qué se van, sino ver cómo, por ejemplo, si soy docente y tengo estudiantes que dejan de asistir, conocer por qué ellos dejan de asistir tiene un valor porque yo podría hacer algún cambio o tratar de hacer algunas acciones que permitan que estas personas que están dejando de asistir pues, regresen o asistan con mayor frecuencia. Entonces,
Es ahí donde la investigación pues tiene ese valor agregado, porque me permite influir o de alguna manera actuar sobre mi realidad. Y obviamente mi realidad no es solamente la realidad material física, ¿verdad? Sino también mi realidad de interacciones sociales. ¿Cómo podemos mejorar esa relación entre los individuos? Y en ese sentido, pues obviamente el área de ciencias sociales, de historia y ciencias sociales y formación ciudadana, lo que busca es que los individuos desarrollen esos contenidos y esas herramientas que les permitan vivir en una sociedad tan compleja como la guatemalteca, ¿verdad? Entonces, es ahí donde tenemos que ver ese valor, ¿verdad? Realmente el área de ciencias sociales nos va a dar esas herramientas, o sea, trabajar, por ejemplo, el tema de identidad, de discriminación, el de racismo, no es para que repitamos esas definiciones, ¿verdad? O que ubiquemos eventos o momentos, sino que también reflexionemos sobre nuestra propia actuación. Hace unos años escuché un indicador de logro educativo que decía la implicación que tienen los estudiantes. Y decía, bueno, pero ¿qué le llaman implicación, verdad? Entonces dice, no es lo mismo que un estudiante aprenda sobre racismo, discriminación, tolerancia, y que lo recite teóricamente y que lo pueda resolver en un examen. Está muy bien por él. Pero ese contenido en sí requiere que el estudiante se comprometa con ese contenido. Y alguien podría pensar, ah, sí, esos van a ser casi todos los contenidos de ciencias sociales. Y decía, no, 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 también lo vemos en ciencias naturales. En ciencias naturales podemos encontrar contenidos sobre cómo tener una buena alimentación, cómo distribuir mejor los alimentos, cómo tener una salud física, hacer ejercicios, etcétera. Y todo lo podemos decir. Una buena alimentación tiene que tener tanto de carbohidratos, tanto de, eh, bueno, qué sé yo, ¿verdad? Pero al momento en que me voy a preparar la comida, realmente hago completamente lo contrario. Es decir, yo no estoy comprometido con el aprendizaje que tengo. Y entonces el hecho de la implicación es un nivel para mí más elevado de aprendizaje. Porque una cosa es aprender algo y repetirlo, pero otra es aprenderlo y vivirlo. Y es ahí un nivel un poquito más alto, ¿verdad? Que en el caso de ciencias sociales hay que trabajarlo y decir, miren, no solamente estamos estudiando el racismo por estudiar el racismo, sino que estamos estudiando el racismo para identificar esas situaciones donde hacemos de menos a otras personas por estas características y entender de que no, o sea, no está bien, ¿verdad? Entonces es ahí donde es importante ir viendo que hay niveles más elevados de aprendizaje que simplemente lograr aprender a apropiarse de un concepto, de un procedimiento o de demostrar una actitud. Es ese compromiso. Lo mismo podría ser con el tema del medio ambiente, ¿verdad? El compromiso de no contaminar o no usar plástico, etcétera, ¿verdad? Eh, bueno, aquí también, por ejemplo, aparece para conocer, reforzar o potenciar conocimientos principalmente y con constancia para la docencia. Esta vigilancia epistemológica, esta es la, principalmente cuando utiliza los sitios web que indican EDU o alguna universidad o instituto de investigaciones, entidades educativas y, por supuesto, las bibliotecas digitales. Emi ha dado en el clavo. O sea, estos son algunos recursos que uno puede utilizar para que le ayudan a uno a la vigilancia epistemológica, ¿verdad? Uno no va a caer simplemente de, ah, lo vi en internet y porque está en internet lo voy a repetir, ¿verdad? Hay algunos sitios donde se están preocupando porque se publiquen información y estudios que cumplen con ciertas características. Y eso hay que buscarlo, hay que buscar, ah, miren, aquí hay una página donde no tiene acceso a esta revista de investigación o esta revista sobre educación. Hay una revista de la OEIE que está muy interesante sobre educación. Estos espacios que de alguna manera nos garantizan que el conocimiento o la información que estamos obteniendo ahí
ha pasado por un proceso de revisión. Esto es importante y son recursos que, como bien decía Emi, o ha escrito Emi, son valiosos. Así que gracias por ese aporte. Yo creo que es algo que todos deben de tomar en cuenta, ¿verdad? ¿Voy a buscar información en Internet? Sí, pero ¿cuáles van a ser los sitios? Es de meterse, leer, tener esa actitud crítica, pero también de compartir con los colegas, ¿verdad? Hay compañeros docentes, compañeras docentes que quizás ya han encontrado, mira, encontré una página donde vas a encontrar documentos muy interesantes y son bastante bien escritos y no tienen mucha de esta como opinión que puede distorsionar, ¿verdad? Entonces, pero igual, lo importante es que también como vayamos desarrollando esa capacidad de leer y discernir, ¿verdad? Eso es algo valioso. Bueno, como bien dice Delia, y es algo que ya se había compartido, ¿verdad? Se investiga para solucionar una problemática de la comunidad o institución. Eh, Hay muchos problemas, ¿verdad? Hay problemas sociales, problemas matemáticos, problemas de diferente índole. La investigación es un recurso que tienen las personas para buscar soluciones a diferentes tipos de problemas. Entonces, hay que ver eso, ¿verdad? Nosotros no tenemos que creer que, es que yo estudié ciencias sociales, entonces solo voy a poder entrarle a problemas sociales. No, no, no. Una persona que tiene ciertos procesos, ha adquirido ciertos procesos para investigar, tiene claro cómo obtener información, sabe cómo buscarla, va a poder investigar de temas que quizás para ellos o para nosotros pueden ser nuevos, desconocidos, y puede ser hasta una aventura ir descubriéndolos, ¿verdad? Inicialmente, pues nosotros vamos a tener un acceso a esos temas de manera muy documental, o sea, por eso no es de extrañar, por ejemplo, ya no lo hice, porque cuando estaba hablando de la escuela de historia, ahí aparece, por ejemplo, el programa de las carreras, y en el primer semestre está lo de la investigación documental. Que usualmente hacemos la referencia de que la investigación documental está para ir al centro de documentación y buscar, pero lo que hacemos en Internet es una investigación documental. Todo lo que está publicado ahí podríamos decir que son documentos electrónicos, ¿verdad? Entonces, o sea, no es casualidad que en los primeros años o en el primer semestre vamos a encontrar siempre este tipo de procesos de formación que buscan que los estudiantes que están entrando a una carrera, pues tengan esa oportunidad de desarrollar habilidades que les permitan moverse entre documentos para ir aprendiendo de nuevos conocimientos, ¿verdad? Que dentro de la carrera que han elegido. Esto que ha señalado David Thun es realmente interesante. Por ejemplo, cuando dice la investigación nos permite encontrar la verdad de la cosa a través de la vigilancia epistemológica, para que ésta se desvíe de las competencias, para que ésta no se desvíe de las competencias educativas, ¿verdad? Entonces, sí, miren, uno investiga para buscar la verdad. Quizás uno quisiera una verdad absoluta, una verdad que nunca va a cambiar. Dentro del conocimiento científico, eso no lo vamos a encontrar por sus características, porque dentro del conocimiento científico, pues invita siempre a dudar, nunca hay 100% de certeza y siempre vamos a tener duda, ¿verdad? Entonces, en el momento en que tenemos un conocimiento y asumimos que es verdadero, absolutamente en ese momento deja de ser científico porque la actitud científica es siempre cuestionar. O sea, yo conozco esto, pero es probable que no, ¿verdad? Entonces, esa podríamos decir que es una especie de humildad frente a otros tipos de conocimiento como podría ser el religioso, ¿verdad? Que el conocimiento religioso es absoluto, es verdadero, incuestionable, ¿verdad? Entonces, para los que les gusta ese tipo de conocimiento, pues obviamente, pues ahí están las iglesias donde pueden conocerlo y manejarse, pero obviamente es es un conocimiento incuestionable. En el caso del espacio educativo y académico,
la investigación es, de alguna manera, cuestiona, porque una de sus funciones también es comprobar lo que ya se ha descubierto. Y hay personas que a eso se dedican. O sea, miren, hizo una investigación en algunos pueblos de la ciudad de Guatemala, bueno, en los departamentos de Guatemala, tenían tales y tales prácticas. Y alguien más puede decir, bueno, pero ¿será verdad? ¿Cómo lo hiciste? Ah, lo hice a través de entrevistas, entrevista a fulano, a sultano. Ah, pero mira, pero si tenían esas prácticas, deben de haber algunas evidencias materiales, tú las encontraste. No, fíjate que eso no lo tomé en cuenta. Bueno, entonces puede ser que la persona diga, bueno, yo me voy a meter a hacer una investigación ahora para ver esas evidencias materiales que demuestren que esas prácticas o esas acciones que la tradición oral ha arrojado, pues se pueden comprobar, ¿verdad? Entonces ahí vamos viendo cómo la investigación pues cuestiona, pero también nos ayuda al momento de cuestionar incluso a confirmar tal vez algo que ya se había observado, se había logrado descubrir, ¿verdad? Aunque no siempre la investigación nos va a permitir descubrir algo nuevo. Y eso es algo que no nos debe de preocupar cuando hacemos investigación. No tenemos que descubrir algo nuevo. Tenemos que descubrir algo nuevo para nosotros. Es algo nuevo que nos enriquece a nosotros o que enriquece el contexto en el que nos encontramos. Para eso, es ahí donde se tiene que ver lo valioso de la investigación. Bien, aquí debemos estar atentos de que una investigación es objetiva a través de la búsqueda de los documentos científicos, a través de la indagación de campo, utilización de técnicas y herramientas adecuadas que permitan la acción de investigar. Gracias, Lisa. Prácticamente esto que usted está señalando, Lisa, es de las herramientas que se utilizan en la vigilancia epistemológica, ¿verdad? Es tener siempre en cuenta la indagación de campo, tener claras las técnicas y las herramientas adecuadas para poder indagar o conocer o introducirnos, ¿verdad? En un tema o para resolver un problema hay que investigar. Tenemos tiempo para comentar dos nada más, Lencho, por favor. Muy bien, bueno, no me ha dado tiempo de leerlos a todos. En ese sentido, bueno, yo creo que vamos en la misma línea que Astrid Avendaño cuando dice investigamos para avanzar. La investigación no es un asunto que engloba información únicamente, con toda la razón. También propone soluciones a acciones concretas marcando un después conciso. No es un método a pesar de serlo, ¿verdad? O sea, no tenemos, y yo creo que es valioso lo que usted dice, no es un método a pesar de serlo. O sea, siempre investigar no se debe reducir a un método, ni a pasos, ¿verdad? Se debe de entender incluso como una actitud ante la realidad. O sea, es la necesidad de tratar de entender esa realidad, de comprenderla y, si es posible, de poder actuar en ella. Muy bien, bueno, yo lo dejaría hasta acá, pero no quisiera extenderme más. Salva, muchas gracias por la oportunidad, por el tiempo. Realmente aquí hay ideas, bueno, agarrarlas, codificarlas. Podríamos tener aquí un bonito ejercicio, por ejemplo, para los que les gusta la investigación interpretativa, esta cualitativa, ¿verdad? Entonces, codificar, ver dónde han investigado, por qué concepciones de investigación hay, eso es valioso. Hace unos 20 años ya me ha pegado el sol, apoyé en una investigación que se hizo acabar con fondos de la DIGI y hablaba de cómo se forma el investigador social en Guatemala. Y esa experiencia fue bien interesante. Miren, en ese momento no teníamos páginas de internet.
Teníamos que ir a cada una de las unidades académicas a pedir los programas y ver qué contenidos de investigación estaban dando, cómo enseñaban a investigar. Después a entrevistar a los auxiliares de investigación que habían en la universidad, ir a los institutos, ir a algunas instituciones fuera de la universidad donde se hacía investigación. Fue un ejercicio bien, bien interesante, cómo se forman. Y quisiera, creo que a la distancia, creo que algo que a mí me quedó fue mucho de la investigación. Si bien se trabaja en las aulas, se aprende empíricamente. Hay una especie de artesanía de la investigación. Entonces, ¿se puede asistir al salón de clases? Sí. Pero si no se practica, no se compromete, así como esa implicación, ¿verdad? De utilizar los métodos, las técnicas, solo con el curso que tienen en la Escuela de Historia en el primer semestre, ¿verdad? Revisión documental o investigación documental, no recuerdo muy bien el título ahorita. Si uno está comprometido y aprovecha esas herramientas y esas estrategias de cómo introducirse en los temas a partir de una revisión documental, miren, es valioso porque ahí tienen la oportunidad de explorar diferentes temas, de enriquecer sus clases, de enriquecerse en la vida profesional o incluso en la vida personal, ¿verdad? Perdón, ya me estoy alargando Ahí nuevamente. está. Gracias, maestro. Le agradecemos mucho por el conocimiento. La verdad es que fue una jornada llena de reflexión y de conocimiento, ¿verdad? El primer día Susan nos invitó a ver la investigación como parte de nuestra actualización y compromiso docente. Ella nos hacía la invitación a hacer efectiva la triada epistemológica de la teoría, la acción y la reflexión. El segundo día, el maestro Cabrera nos reta y nos pone sobre la mesa que no hay enseñanza sin investigación y nos invita, ¿verdad?, a generar investigación desde el aula para desarrollar ese pensamiento crítico en nuestros estudiantes. Y terminamos con el maestro Montúfar, que nos cierra con una jornada para ver la investigación con ese compromiso social que tiene. Nos invita a ver la investigación desde el valor práctico, por el papel social de la misma, y hace el ejercicio, y nos hace el ejercicio de ver esa construcción teórica para garantizar el que seamos críticos como investigadores. Y yo creo que nos quedamos en esta jornada con ver esta investigación no como algo lejos, sino como un oficio cotidiano que tenemos como docentes. Muy agradecida antes de pasar a darle el diploma, vamos a pedirle a nuestra secretaria académica, la maestra Alejandra Medrano, que nos dé unas palabras para luego darle la palabra a Salvador para que le entregue su diploma, maestro Montúfar, y ya damos Muchas como gracias. cierre este evento. Por favor, Ale, Gracias. te dejo en el uso de la palabra. Muchísimas gracias, estimada Josefina. En nombre de la Escuela de Historia, pues damos un enorme agradecimiento, en primer lugar, a las y los asistentes, porque sin ustedes, pues este seminario no hubiera sido posible y de lo exitoso que fue, ¿verdad? Este es el cuarto encuentro de profesores en Historia y Ciencias Sociales y todavía recuerdo cuando fue el primero. Agradecemos a la maestra Yolanda Estrada, que está acá presente, que en su momento pues inició con este encuentro de profesores. Y pues ahora ya vamos por el número 4, muy exitoso para la Escuela de Historia, de mucho valor, de muchas reflexiones, los 3 días, los 3 compañeros que han trabajado las diferentes temáticas que mencionaba Josefina hace unos minutos, cerraron con ejercicios y en esos ejercicios se pudieron observar los análisis, las reflexiones, las diferentes ideas, propuestas que nos dejaron, ¿verdad? Eso que nos movieron para, principalmente, pues para la docencia y para la enseñanza, para el aprendizaje, para el conocimiento, para la investigación. Así que, primero, pues agradecerle
a los organizadores, al licenciado Salvador Montúfar y a la maestra Josefina Contreras, al equipo que los estuvo apoyando, que son pues los profesores de la licenciatura para la enseñanza de la historia, los profesores del profesorado de enseñanza media en historia y ciencias sociales, a la colega Andrea Monroy y al colega Edgar Soto, que estuvieron ahí directamente apoyando la realización de este encuentro. Las 3 jornadas, pues, intensas y de mucho aprendizaje y de mucho valor, pero ustedes lo ven acá, pues ya los resultados. Sin embargo, Salvador y Josefina empezaron a trabajar en esto hace 2 meses aproximadamente, ¿verdad? Cuando ya planteaban los temas, los invitados, y pues qué lujo de invitados tuvimos. El agradecimiento también va para ellos 3, ya lo mencionaba Josefina hace un momentito. El lunes tuvimos a la maestra Susan Gómez, el martes al maestro Francisco Cabrera y hoy miércoles al maestro Florencio Montúfar, con estas 3 temáticas, ¿verdad? Que iban hilvanadas. ¿Para qué hacer investigación? Nociones básicas que trabajábamos el día lunes. Luego el día martes, pues ya pasamos en ese hilvanar de temas a métodos de investigación educativa. Y el día de hoy estamos cerrando con esta magistral conferencia, pero también con las reflexiones que se hacen al final sobre perspectivas epistemológicas de la investigación educativa. Así que un abrazo enorme para los 3 expositores, nuestro agradecimiento en nombre de la Escuela de Historia, a los organizadores y a los participantes. Un agradecimiento, pero también una felicitación. Y en nombre de la Escuela de Historia, pues clausuramos el evento, esperando que el otro año tengamos otros eventos con esta calidad de participantes, de temáticas y con la gran organización que le pusieron Josefina, Salvador y todo el equipo de trabajo que estuvo con ellos al desarrollo de esta actividad. Muchísimas gracias y pues buenas noches y gracias por invitarnos y por hacer de este evento el cierre también de las actividades, o casi el cierre, ¿verdad? De las actividades académicas de la licenciatura para la enseñanza de la historia y de las carreras del Plan Sabatino en general, en pues una difícil coyuntura política y coyuntura económica también muy difícil que tenemos dentro de la Universidad de San Carlos, una coyuntura que nos tiene trabajando a la distancia, preocupados, también pues en apoyo a la resistencia y cerrando el semestre. Pues como no esperábamos que se fuera a cerrar, pero pues hemos seguido trabajando y teniendo estas actividades para apoyo de toda la comunidad de la Escuela de Historia en la Universidad de San Carlos de Guatemala y a otros invitados e invitadas que se unieron a este seminario taller, ¿verdad? El cuarto encuentro de profesores de Historia y Ciencias Sociales. Así que muchísimas gracias. Un abrazo a todas y a todos. Gracias, Ali. Te agradezco tus palabras. A continuación vamos a dejar en el uso la palabra a Salvador para que le entregue su diploma al licenciado, al maestro Montúfar y dé el cierre del evento. Licenciado está bien, licenciado. Muchas gracias. Nunca lo dejamos de ser. Aquí vamos a hacer entrega entonces de manera simbólica de este diploma que acredita al presentador de hoy, ¿verdad? Maestro Edgar Florencio Montúfar. El programa Sabatino, la Escuela de Historia, la Universidad de San Carlos de Guatemala te otorgan el presente diploma de agradecimiento por tu participación como ponente en la conferencia Perspectivas Epistemológicas de la Investigación Educativa, como parte del cuarto encuentro de profesores en Historia y Ciencias Sociales, abriendo puertas al conocimiento, desarrollado del lunes 14 al miércoles 16 de noviembre del año 2022. Aparecen las firmas y sellos del doctor Ángel Valdés Estrada, director de la Escuela de Historia, de la licenciada Josefina Contreras, coordinadora de la licenciatura para la enseñanza de la historia, y de un servidor tuyo, Salvador Montúfar, coordinador del Plan Sabatino y del profesorado en Historia y Ciencias Sociales. Así que mil gracias, Lencho, por como es un terreno común decirlo, pero contigo hemos cerrado con broche de oro. Así que muchísimas gracias por estar acá y desde ya pues estamos invitándolos a que el próximo año este evento ojalá y se pueda hacer presencial y podamos saludarnos allá, ¿verdad? Y compartir un vinito a esta hora sería ideal, ¿verdad? Para socializar como es costumbre entre nosotros.
Aquí se está colocando nuevamente la asistencia por aquello de que no se hubiesen colocado. Y les cuento que gracias a la efectividad realmente que tiene la maestra Andrea Monroy y también Edgar Ismael Soto, las asistencias se trasladan inmediatamente a una base de datos y ellos eso lo convierten en los correspondientes diplomas de asistencia que llegarán prontamente a todos. Agradecemos a nuestros queridos colegas de la Escuela de Historia de las 4 o 5 carreras que nos conforman. Aquí estamos todos representados. Agradecemos a las autoridades de la Escuela de Historia por el apoyo que le dieron, ese apoyo irrestricto a este evento, a la maestra Alejandra Medrano y al doctor Ángel Valdés Estrada. Y a todos los que de alguna u otra manera estuvieron acá, pero como decía Ale, sin ustedes público no sería nada esto. Imagínense que no vinieran ustedes a pesar de estar cansados, a pesar de estar en esta virtualidad, vinieron a estar con nosotros y eso se agradece. Así que hasta pronto, que tengan una feliz noche, cuídense mucho. Gracias. Feliz noche. Feliz noche. Que estén bien, feliz noche. Buenas noches. Cuídense. Muchas gracias por todo. Buenas noches. Buen descanso a todos. Igualmente, feliz noche. Feliz noche. Gracias, buena noche. Toda la fotografía. Sí. Yo tomé una, pero no se vaya porque ya tomé una así, a mí me gusta tomarla así como... Pero vamos. Ya tomé yo también 2, Alba, y te las mando. Ay, sí. Gracias. Y mire Feliz que noche. Sandra todavía no lo dijo. Gracias, Tito. Chao. Gracias, por ahí nos vemos. Feliz noche. Adiós. Gracias, Lencho. Gracias a todos. Feliz noche, que estén muy bien. Cuídense. Feliz noche, bendiciones. Igual, igual.